Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Paola Quintero y seré la encargada de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Elementos de Protección Personal, con la temática titulada Sesión 4, Consideraciones y requerimientos para una efectiva protección auditiva. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento o al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto, líder de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional. Docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenas tardes, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros y bienvenido. Gracias, Paola, bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy, como lo mencionaba muy bien, de la comunidad de elementos de protección personal. Hoy con este tema tan interesante, la protección auditiva. Vamos a revisar esos parámetros, esas condiciones, esos tips para poder lograr una efectiva protección auditiva en el sitio de trabajo. Sin más preámbulo, pues le dejo nuevamente la palabra a Paola para iniciar con el pretest, el presondeo. Vamos, Paola, por favor, con el sondeo. Listo, sí señor, muchas gracias. Iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizamos dos sondeos durante el evento, uno al inicio y el otro al final. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes y el segundo medir lo aprendido. Iniciemos con la primera pregunta. Los elementos de protección personal auditivo requieren por ley realizar medición de ruido. Esto es A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. A verdadero 94%, B falso 6%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo. Los elementos de protección personal auditiva requieren certificar la protección. A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados. A verdadero 97%, B falso 3%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. El NRR, el protector auditivo, se resta directamente al nivel del ruido para conocer la atenuación. A verdadero, B falso. 15 segundos y conocemos resultados. Estos son los resultados. A verdadero 73%, B falso 28%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo. Muy bien, Paola, muchas gracias. Bueno, bastante sorprendido con las respuestas. Hubo mayorías abrumadoras en las tendencias del elemento de protección personal auditiva. Requiere realizar por ley mediciones ambientales y el 94% opinaron que verdadero. Y resulta que, oh gran sorpresa, no hay ninguna obligatoriedad de hacer mediciones ambientales. Recuerden que lo que nos indica el decreto 1072 en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo es que hay que hacer la identificación, evaluación y valoración del riesgo. Pero para valorar el riesgo de ruido, este riesgo físico de ondas sonoras,
y el ruido presente en los entornos de trabajo, pues no es necesario hacer una medición ambiental, hacer una medición de higiene, tomar un sonómetro, tomar un dosímetro y hacer esa medición. No estoy diciendo que no sea lo más importante y lo más técnico, obviamente lo más importante y lo más técnico, de la manera más exacta que podemos determinar cuál es ese nivel de ruido en un entorno laboral, es a través de una medición con un equipo electrónico que nos dé esa medida exacta o nos dé una medida ponderada en el tiempo de los niveles de ruido e igualmente en las diferentes bandas de frecuencia, en las diferentes bandas de octava. Pero la pregunta orienta a decir es si es un requerimiento, si es algo obligatorio, si es algo mandatorio en nuestra legislación laboral, y en nuestra legislación laboral no es mandatorio hacer la medición de higiene. Sí es mandatorio hacer la evaluación, pero hay modelos cuantitativos que incluso los pueden identificar en esa norma, en esa guía técnica colombiana, la GTC 45, que es la que muchas personas se basan para hacer sus matrices de peligro. ¿Cuáles son estas escalas cuantitativas en las cuales es posible basarnos, apoyarnos para, de esa manera cualitativa, de acuerdo a la percepción, si una persona escucha o no escucha una conversación a una distancia normal de 1 metro, hablando de un entorno normal, y así sucesivamente, si el riesgo es medio, alto o bajo, pero no a través de una medición. Entonces, allí en realidad la respuesta debería ser falso, porque no existe el requerimiento, no existe el mandato legal, no existe esa obligación. Vuelvo y recalco, no estoy diciendo que no sea lo más técnicamente recomendable para determinar los niveles de ruido y obviamente lo más técnicamente recomendable para recomendar la protección auditiva. Y en la segunda pregunta, pues hablamos si los elementos de protección personal requieren certificar la protección. También el 97% dijeron sí, y resulta que tampoco existe una norma colombiana que establezca la obligación de que los elementos de protección auditiva sean certificados. En los únicos, tal vez, que se me viene aquí en la cabeza, pueden haber otros, obviamente, pero los únicos elementos de protección que muchas personas los consideran elementos de protección, sino sistemas de protección de seguridad, es los sistemas de protección contra caídas o los elementos de protección contra caídas como arneses, sling, etcétera, donde hay una norma específicamente que determina que esos elementos deben ser certificados. Pero los elementos de protección auditiva no. Es más, también es difícil encontrar una norma de protección auditiva certificable. Me explico, las normas de protección que hay, como las ANSI o las ISO, lo que pretenden es determinar cómo se hacen los ensayos y las pruebas para la protección, para determinar ese nivel de reducción del ruido o la tasa de reducción del ruido de un protector auditivo. Son todavía bastante inexactas esas pruebas. Consiste en tomar un grupo de no más de 10 personas, hacerles una audiometría con protector, sin protector, y mirar la diferencia de esa percepción audible de las personas con protector y sin protector, y de allí basar ese nivel de protección. Y es bastante complejo, únicamente como lo indica la ANSI, por ejemplo, la ANSI 3.19, tomar 10 personas, hacer las pruebas a esas 10 personas y decir, ese es el nivel de reducción para toda la población, para los millones, cientos de millones de personas que usan protección auditiva y que lo van a usar de la misma manera. Además que se realiza en condiciones de laboratorio muy controladas, con tonos puros de una audiometría. Y eso extrapolarlo al ruido industrial, pues es muy complejo. Por eso es que estas normas van más hacia probar los elementos de protección más que a certificar elementos de protección. Pero un poquito más allá de eso, ¿cómo decirlo? No apta tanto la norma para hacer un proceso de certificación. Lo que se quería preguntar es si requiere certificar la protección, si el elemento de protección auditiva requiere tener certificada protección, y la respuesta es no. No existe ese requerimiento.
Obviamente, y vuelvo y repito, técnicamente sí es importante que utilicemos elementos de protección personal que sean de marcas, de casas fabricantes serias, responsables, que se indican que si tienen una tasa de reducción del ruido de 25 decibeles, pues en realidad es porque le han hecho pruebas, esas pruebas aplicadas con normas técnicas, y se puede hacer un seguimiento, una trazabilidad de esas pruebas y podemos confiar que ese es un punto o un parámetro de referencia. Pero el requerimiento legal no existe en nuestro país, ni para que se hagan estudios de ruido para determinar los niveles de ruido, ni que se haga certificación de los elementos de protección personal. Y sobre el NRR es un acrónimo de una frase en inglés que es el Noise Reduction Rating, o la rata o la tasa de reducción del ruido, que uno muchas veces lo traduce así plano en español, la N de nivel, la R de reducción y la R de ruido. Digamos que coincide un poquito, pero más de nivel de reducción de ruido, en realidad es una tasa de reducción del ruido. Vamos a ver ahora más adelante. ¿Qué les puedo adelantar? También, desafortunadamente, la mayoría obtuvieron una respuesta equivocada, porque no se debe restar directamente a la atenuación. Hay una recomendación que está dada en la Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional, la GATIZO, de hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido, una guía bastante antigua, por allá del 2006, si mal no estoy, que hubo una norma en el 2007, también si mal no estoy, la 2844, si alguien tiene la posibilidad de googlearla, y por ahí aquí en el chat de preguntas me confirma si es esa o no, las determinó como de obligatoria referencia. Y al ser de obligatoria referencia, pues una guía de atención integrales es una guía, pero si hay después una norma legal que establece esa guía como obligatoria referencia, pues está siendo la guía de obligatoria. Y allí, pues nos dice, de acuerdo a la evidencia, cuáles son las estrategias o cuáles son los aspectos que hay que considerar para aplicar esta rata de reducción del ruido a los protectores auditivos. Si el protector auditivo tiene 25 decibeles de reducción del ruido, de tasa de reducción del ruido, y tengo 98 decibeles en el entorno de trabajo, entonces eso me convertiría 98 menos 25, me da algo así como 73, entonces estaría por debajo de un límite permitido, siendo el límite permitido 85, no es así como se debe tomar. Entonces ahí también la respuesta fue equivocada, porque no se debe restar directamente. Ya ahora más adelante también vamos a explicar lo que esta guía de atención integral de hipoacusia neurosensorial inducida por el ruido, que nos recomienda para el manejo de ese nivel o esa tasa de reducción del ruido que traen los protectores auditivos anotados o registrados en sus empaques. Bueno, como lo dijo Pablo, estamos llegando a la cuarta sesión, las consideraciones y requerimientos para una efectiva protección auditiva. Entonces, bienvenidos. Por favor, siéntanse libres de realizar sus preguntas, inquietudes, comentarios, observaciones, etcétera, ahí en el cuadro de preguntas. Con mucho gusto vamos a, en la medida de lo posible, a intentar responderlas, y lo que de pronto no esté en nuestro alcance responderlo en la acción educativa de hoy, pues nos dejan sus datos de contacto y con mucho gusto trataremos de ampliar en caso de que la respuesta, en caso de que persista alguna duda o alguna inquietud. Igualmente, pues en la presentación que más adelante podrán descargar de el sitio Posipedia, www.posipedia.com.co. Allí pueden descargar la presentación, están los datos de contacto y con mucho gusto pues podemos complementar la información que ustedes requieran. Bueno, ¿qué nos planteamos? Vamos a comunicar las generalidades y requerimientos para una efectiva protección auditiva. ¿Qué se necesita para que la protección auditiva sea efectiva? Es bastante complejo. Los problemas auditivos pues no vienen de un día a otro.
Es una patología que es considerada, de acuerdo a la exposición, puede llegar a ser considerada una enfermedad laboral, y como todas las enfermedades laborales, pues no hay una manifestación de esa patología en el corto tiempo. Es algo que se presenta a través de una exposición continua a unos niveles que sobrepasen esos valores límites permitidos, con un bajo control del riesgo. Entonces, pues vamos a ver esas generalidades para apoyar en sus áreas de trabajo, para que exista una efectiva protección auditiva y no, después de años y años de exposición, tengamos conocimiento de que nuestros trabajadores están en algún proceso de calificación de esa enfermedad laboral. Vamos a repartir en aspectos técnicos y legales de la protección auditiva. En realidad los aspectos legales son muy pocos, escasamente una referencia por allá en la resolución 2400 del 79 sobre la protección auditiva, y lo demás de pronto en el decreto 1072, cuando me habla de la jerarquía de los controles y me habla de los elementos de protección personal como última barrera o última escala dentro de esa jerarquía de los controles, es lo que debemos contemplar. Y esto es en la 1072, pues algo general sobre elementos de protección personal, no sobre protección auditiva. Entonces, sobre protección auditiva, ¿dónde encontramos? Pues encontramos en la resolución 2400 del 79, que ahorita voy a enunciar lo que indica la resolución 2400, y lo que me dice la guía de atención integral en seguridad y salud en trabajo, o guía de atención integral en salud ocupacional, GATISO, como se llamó en su momento, con dentro de todos los aspectos de la hipoacusia neurosensorial, los aspectos de control, los aspectos de elementos de protección personal, especialmente el manejo del nivel de reducción o la tasa de reducción del ruido. Entonces allí es donde esta norma menciona los aspectos de elementos de protección auditiva. Por lo demás, no conozco otra norma que haga una referencia directa al elemento de protección auditiva. Sigue abierto el diálogo, el debate, como les digo. Si alguien conoce una norma adicional, el que no la conozca yo no significa que no exista. De pronto puede existir. Alguien me puede decir, ¿cómo no, ingeniero? Resulta que para el sector eléctrico salió esta norma específica que habla que cuando esté en contacto esa vibración que se genera por circuitos eléctricos, transmisión de energía, etcétera, la protección auditiva es de esta o esta otra manera. Bueno, excelente, con eso ahí la metemos dentro del inventario y dentro de la bibliografía. Entonces, si hay alguien que conozca alguna norma específica, por favor, va contando con eso. Entre todos aportamos a la construcción de este conocimiento. Y el último objetivo, pues tiene que ver con esta evaluación, que esperamos que esos porcentajes se reviertan hacia el final, o si no, pues damos las explicaciones nuevamente a que haya lugar. En este momento estamos alrededor de unas 100 personas, 110 personas conectadas. Vamos a ver hacia el final cuántas personas están conectadas y cuántas tienen la posibilidad de contestar el cuestionario. ¿Qué podemos empezar a hablar sobre protección auditiva? Pues si vamos a hablar sobre protección auditiva, necesariamente tenemos que hablar sobre el ruido y los problemas que este trae. Y el ruido es digamos, una condición de peligro que está presente no solamente en el entorno laboral. En todo sitio estamos expuestos a sonidos y a ruidos. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, considera que en el mundo más de 1.000 millones de personas están expuestas a niveles de ruido, ya sea en el trabajo o ya sea en su rutina diaria, en su vida diaria, en el tráfico, en la casa, en su vida social, en un bar, en una discoteca, en la vía pública y obviamente en el trabajo. Y pues los daños que puede generar a la audición, pues especialmente está concentrada en la joven, en el mayor número donde se acumula la mayor cantidad de personas en el ámbito laboral, que es entre los 18 y los 35 años. Y por los mismos datos de la Organización Mundial de la Salud, pues se espera que para dentro de 25 años, en el 2050, 1 de cada 10 personas tendrá una pérdida en la audición discapacitante. Imagínense, si ahora estamos 1.000 millones de personas, más de 100 millones de personas pueden tener una pérdida de audición discapacitante.
Ni siquiera un problema de audición que ya lo lleve a algún tipo de incapacidad. Vamos a ponernos de acuerdo entonces en unos términos. El primero es sonido. ¿Qué significa sonido? Sonido la podemos definir como una sensación auditiva, algo que percibe nuestro sentido de la audición, que es producida por una vibración de un objeto y que requiere un medio de propagación. Y ese medio de propagación, pues es el aire, es gaseoso, aunque cuando entra a nuestro organismo y ese medio de propagación, por esas propiedades elásticas de las ondas sonoras, es una onda que se forma en la vibración, pues la propagación se puede dar por medio sólido, líquido o gaseoso. Entonces, si uno está al otro lado de una pared y golpea en la pared, uno oye el ruido porque hubo a través de ese sólido esa transmisión. Si está simplemente en su entorno, en su ambiente, pues oye esas ondas sonoras. Y si está debajo de un líquido, debajo del agua, también llega a percibir esas ondas. Y asimismo, sucede cuando lo percibimos en nuestro cuerpo. Llega a través del aire, se manifiesta o se transfiere a través de esa cadena de huesecillos. Recuerdan por allá en las ciencias naturales, en la biología, en nuestra primaria de bachillerato, los huesecillos del oído, el yunque, el martillo, etcétera, y también el medio líquido, ese líquido coclear, y allí se forman se convierte esas ondas mecánicas en una onda eléctrica, nuestro nervio auditivo y la sensación del cerebro. Entonces, esos sonidos, una sensación auditiva producida por esa variación rápida de la presión debido a una vibración. Pero además del sonido, también podemos tener ruido. Y el ruido ya es una mezcla desordenada y compleja de sonidos. Podríamos decir que el ruido es como un sonido desagradable, produce efectos adversos, fisiológicos y psicológicos. No solamente esos efectos físicos de daño, esos efectos físicos de enfermedad, de patología, sino también esos efectos psicológicos de tensión, de estrés, de mal humor, que interfieren con las actividades humanas, con la comunicación, con el trabajo, con el mismo descanso. Entonces, eso es el ruido. No podemos decir que todo ruido es dañino, el ruido es molesto, ya lo dijimos, pero no todo ruido es dañino. Podemos decir que todo el ruido es molesto, sí, pero todo ruido es dañino, no, solo el ruido alto es el que es dañino. Y para eso, pues se encarga, digamos, nuestras entidades de control de riesgos laborales para determinar a partir de qué nivel el ruido es dañino o el ruido es alto, que se puede basar por normas internacionales, se puede basar en la estadística para determinar a partir de qué nivel de ruido, de qué nivel de presión sonora. Recordemos que aquí en el sonido es una variación rápida de presión. Entonces, ¿a qué nivel de presión sonora ese sonido empieza a ser dañino? Es únicamente el ruido alto. Y ruido alto pues puede venir de cualquier mezcla de sonidos, música, ruido propiamente dicho de motores, equipos, herramientas, ruidos o sonidos, impactos puntuales como disparos de arma de fuego, deportes a motor, que han tenido oportunidad por ahí de ver una carrera de motos, una carrera de carros, pues ven los niveles de ruido que se manejan allí. Y esa pérdida auditiva, ese daño, esa lesión que puede causar en nuestro organismo, esta condición de peligro, pues va en función del nivel de ruido. Ya establecimos o ya mencionamos que solo el ruido alto es dañino, pero también está en función de la exposición, está en función del tiempo. Dependiendo del tiempo de exposición, un ruido que consideramos dañino, molesto y dañino, pues resulta que no lo es porque no es la persona, el trabajador, no estuvo lo suficientemente expuesto o no tuvo el tiempo suficiente de exposición para que ese estímulo, para que esa vibración le generara esa condición o esa patología. Entonces, depende del nivel y depende del tiempo de exposición. Hay dos variables que van interactuando y a mayor nivel de ruido y mayor tiempo de exposición, obviamente hay mayor peligro,
pero a mayor nivel de ruido y menor tiempo de exposición, hay la posibilidad de que no haya daño. Igual, menor nivel de ruido, pero mayor tiempo de exposición, pues también puede haber daños en el trabajador. Ya vamos a explicar cómo se presenta esa situación. Encontramos diferentes tipos de ruido en la industria. Los tipos de ruido los encontramos también clasificados en esta guía integral, de atención integral en salud. Podemos hablar de que existe un ruido continuo, un ruido intermitente y un ruido de impacto. El ruido continuo, así como lo vemos en ese gráfico, es el que se mantiene permanentemente con las mismas características, niveles, intensidades durante el tiempo de exposición. Entonces hay un ruido continuo, constante, es con los mismos niveles, se presenta de la misma manera. Un ruido continuo fluctuante, que siempre está presente, siempre está en niveles altos, pero algunas veces sube su intensidad, vuelve y baja, pero nunca para. Entonces no es permanente en nivel de intensidad, sube, puede bajar, sube, baja, pero siempre se mantiene presente. Ahorita mencionaba una carrera de motos. Entonces imagínense una carrera de motos, que no es el mismo ruido, siempre hay un ruido altísimo, pero dependiendo de la aceleración, el cambio en que vaya el motor del vehículo, pues sube, se revoluciona, suena más duro, suena más bajo, pero siempre está presente ese nivel de ruido. Un ruido intermitente, como lo vemos ahí en la tercera gráfica, el número 2, en la tercera gráfica, es aquel que se presenta por periodos de tiempo. Entonces, imaginémonos un compresor que está prendido y hay un ruido continuo, rum, suena, suena, suena. De un momento a otro cargó el tanque de aire y se apagó. Y hubo silencio por 5 minutos, por 2 minutos, por 3 minutos, mientras se vacía el aire y vuelve y se dispara un sensor para volver a encender el motor, a llenar el tanque de aire y así cíclicamente durante toda la jornada de trabajo. Entonces, ese es el ruido intermitente. Y el ruido de impacto, su mismo nombre lo indica, son variaciones de presión alta que suceden por golpes, por impacto, por armas de fuego, por un troquel, por una punzadora, que se dan en un momento específico y dura menos de un segundo. Ese ruido dura menos de un segundo y los intervalos en que vuelve a suceder pues son mayores a 5 segundos. Entonces, esto lo denominamos ruido de impacto y la gráfica que daría en un sensor sería como la última que estamos viendo ahí. El ruido presenta unas dimensiones, unas variables, unas características. Uno es la frecuencia. Esas características nos sirven para poder definir una medida de ruido, cómo medimos el ruido y cómo dentro de esa medición del ruido hacemos para controlarlo. Uno es la frecuencia. La frecuencia está determinada por el número de ciclos producidos en un segundo. Aquí, por ejemplo, vemos en ese gráfico, esa onda sonora que se ve, vemos 11 ciclos. Y esos 11 ciclos los determinamos en un segundo. Entonces, ahí hablaríamos que en un segundo hay 11 ciclos por segundo o 11 Hz. Eso es simplemente para mirar una onda sonora, cuántas veces pasa por el mismo sitio donde arranca, y a eso se le llama la frecuencia. Cómo te inicia la onda, va hasta el punto máximo, hasta el punto mínimo y vuelve a su punto de nacimiento, eso es un ciclo. Aquí estaríamos entonces representando 11 ciclos o 11 Hz. Una sola onda sería un Hz o un ciclo por segundo. Y la intensidad sonora son los cambios en el nivel de sonido que percibe una persona. Ese cambio, ya ese proceso que hace nuestro cerebro de ese estímulo, de esa onda sonora, entonces, así como lo percibe la persona, eso se denomina intensidad sonora. Para ya empezar a mirar cómo medimos el sonido, tenemos que hablar de la amplitud del sonido. Bueno, el sonido se puede medir de dos maneras. Cuando veíamos esta onda, o la medimos por la intensidad, que tanto sube y que tanto baja la onda, o por la amplitud de la onda, que tanto se desplaza y vuelve a llegar al mismo punto de inicio. Entonces, la fuerza del sonido
o la presión de sonido. Cuando hablamos de fuerza del sonido, estamos hablando de sound power, que es la energía del sonido en vatios, en watts. Es de difícil medición, es difícil medirlo, por lo menos desde el punto de vista industrial. Ustedes ven que muchas veces los parlantes, las bocinas, su medición del poder, de la fuerza, del poder, de la potencia que tiene, está en vatios. ¿Cuántos vatios de sonido, cuántos vatios de salida tiene? Pero la presión del sonido es la fuerza que ejerce el sonido y está en newtons por newton, como toda medida de fuerza, en newtons por metro cuadrado o en pascales. Y esta es la escala, esta es la dimensión que se utiliza para medir el ruido a nivel industrial, porque es mucho más fácil a través del uso de un sonómetro, a través del uso de un sonómetro. Y la unidad de medida que se utiliza para medir ese nivel del ruido es el decibel. Es usado para facilitar esa descripción de esos amplios rangos que pueden presentarse al medir el ruido. Pues simplemente uno dice la unidad de medida, el decibel. Y cuando estamos hablando de poder de potencia, va entre 10 o 12 vatios a 100.000 vatios, pero cuando estamos hablando de pascales hablamos de 0.00002 pascales o 2 micropascales a 2.000 pascales. Y la abreviatura que siempre la vamos a ver es una D minúscula y una P mayúscula. Esa es la abreviatura de decibel, nunca se le coloca una S, así uno diga 85 decibeles, entonces no le colocamos dBs, sino 85 dB. No, nunca lleva la S para significar que hay un número plural ahí. El decibel nos ayuda a determinar o nos hace una relación de un valor, o nos integra un valor de un sonido que hay presente en un momento dado con un punto de referencia. Y así es como encontramos esa dimensión, esa unidad de medida, a través de una escala logarítmica que se usa para comprimir ese rango. Mire como lo veíamos aquí, de 10 a 12 vatios hasta 100.000 vatios. Imagínense el rango para poderlo describir o para poder decir qué nivel tiene. No, el nivel es de 957.950 vatios. Pues y así sucesivamente por un nivel muy amplio. Lo mismo desde 2 micropascales hasta 2.000 pascales, 2 micro, 2.3 micropascales, 2.4, hasta el 2.000 pascales, pues es un rango amplio. Se utiliza entonces esa unidad de medida para poder comprimir ese valor a través de unas fórmulas logarítmicas que aquí las presento más a manera de información. La primera para potencia, para vatios, cómo se determina ese nivel de decibeles, y la segunda para la presión del sonido con los pascales y micropascales, cómo se saca a través de un valor de referencia, una presión del sonido real y una presión de referencia o unos vatios reales sobre unos vatios de referencia, WW0 y presión real del sonido y la presión de referencia para poder determinar esta unidad de medida. Algunos ejemplos de los decibeles en sonidos o ruidos cotidianos. Estamos hablando del umbral auditivo, que es a partir de 0.0002 pascales o 2 micropascales. Ahí el decibel, la conversión sería 0. Un susurro, un secreto, unas palabras a voz muy bajita, es 20 decibeles. En el sonido que uno dice biblioteca, silencio total, encontramos 40 decibeles. Una conversación entre dos personas, una conversación normal, en un tono normal, llega a tener 60 decibeles. Si escuchamos el ruido de una aspiradora, la aspiradora ya llega a unos 80 decibeles. Ya a nivel industrial, un martillo neumático, un taladro neumático, puede llegar a 100 decibeles, una sierra eléctrica 120 decibeles, el disparo de un arma de fuego, dependiendo del arma de fuego obviamente, 140 decibeles, y el motor de un avión puede llegar a 160 decibeles. Obviamente, y aquí pues hasta los 2.000 pascales. Y aquí pues llega un punto donde
impacto, ese nivel, ese impulso que llega al oído, empieza a ser doloroso y es a partir de los 140 decibeles. ¿Qué es importante dejar claridad sobre el nivel de presión sonora? Se convierte en un nivel de sonido cuando se aplica una ponderación. Ese nivel de presión sonora, cuando hay un filtro, una ponderación que puede integrar el tiempo en que la persona está recibiendo la sensación para determinar qué es lo que realmente recibe un individuo, esa ponderación pues ya deja de ser nivel de presión sonora para convertirse en el nivel de sonido que percibe el trabajador. Y esa ponderación pues es un filtro que se usa para medir el sound pressure level o el nivel de presión de sonido en un rango de frecuencia específica, que normalmente se hace en ponderación, en un filtro de ponderación tipo A, que es la que se diseñan los equipos de medición que corresponde al rango normal de sensibilidad del oído. De esta manera se puede, digamos, garantizar que lo que se está midiendo de presión sonora que hay en el entorno es el nivel de sonido a través de esa ponderación A que integra el equipo electrónico, es el nivel de sonido que estaría o que está recibiendo el trabajador en un momento dado. Ya mencioné entonces el equipo de medición, es un sonómetro, un sonómetro mide puntualmente en el tiempo cuál es el nivel del sonido, cuál es el nivel de presión sonora. Se usa cuando se monitorean ruido en áreas específicas para identificar las fuentes de ruido, ayuda a determinar la factibilidad de las medidas de control. Recuerden que las medidas de control están la eliminación, la sustitución, los controles de ingeniería, administrativos y elementos de protección personal y evaluar los requerimientos para la protección auditiva. Pero el sonómetro, como lo dice allí, monitorea el ruido en áreas específicas, en un momento puntual en el tiempo. Y recuerden que habíamos dicho que no solamente era importante el nivel del ruido, sino el tiempo de exposición. Entonces, pues dentro de los estudios de higiene sí hay unas proyecciones y unos cálculos matemáticos donde uno puede ponderar en el tiempo cuánto puede ser ese nivel de exposición, pero seguramente una persona que está expuesta al ruido no está expuesto al mismo nivel durante toda su jornada laboral, porque tiene tiempos de descanso, porque tiene tiempos de ir al baño, porque tiene tiempos de ir a contestar una llamada, porque tiene tiempos en que patrona la máquina, porque tiene tiempos de mantenimiento, de lubricación, etcétera. Entonces los niveles de ruido a los que están expuestos de pronto no son completamente iguales o consistentes durante la jornada, toda la jornada laboral. Cuando sucede esto, pues hay otros equipos, otros dispositivos como los dosímetros de ruido, que también nos ayudan a medir el nivel de presión del ruido, el SPL, Sound Pressure Level, en el tiempo, pero ya en el tiempo. Ya el trabajador, de acuerdo a la técnica utilizada, se instala ese equipo por lo menos durante el 85% de su jornada laboral y ya integra ese valor y da un resultado final de la exposición al ruido. Nos da la dosis en porcentaje, un nivel promedio, un nivel máximo, un nivel pico y un histórico a través del tiempo, y ahí podemos determinar si la persona en realidad sí está expuesta a niveles por encima del valor máximo permitido. ¿Cuál es el valor máximo permitido en Colombia por ley? Fue determinado en la resolución 1792 en 85 decibeles. Esta resolución fue derogada tácitamente por la resolución que asumió o determinó las guías de atención integral en salud ocupacional, y específicamente entonces de hipoacusia neurosensorial, aunque la guía de atención integral en salud ocupacional también toma 85 decibeles como el valor límite permitido. Solo que ahí hay un cambio en cada cuántos decibeles se duplica o se disminuye a la mitad el tiempo de exposición. En la 1792 hablamos de cada 5 decibeles, por ejemplo, 85 decibeles estaba para 8 horas. Cuando subía 5 decibeles a 90 decibeles, la exposición era 4 horas, y si subía a 95 decibeles, la exposición era 2 horas, la exposición permitida. En la GATIZO, la Guía de Atención Integral en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud del Trabajo, cambió esa tasa de recambio a 3, de 85 decibeles a 88 decibeles, ya en 85 decibeles para 8 horas, para 4 horas es 88 decibeles.
ya no 90, como lo decía la resolución 1792. Altos niveles de sonido, la audición se daña más rápidamente. Como regla empírica, y aquí es donde mencionábamos si era obligatorio o no el uso de medición ambiental. Hay demasiado ruido si se debe gritar para ser escuchado por alguien que está a una distancia de 1 metro. Ahí decimos que el ruido es alto y no necesitamos un sonómetro o un dosímetro para decir, uy, esa persona está sobreexpuesta al ruido. Simplemente el riesgo es alto y hay que tomar alguna medida de control. Si se está expuesto sobre el valor límite permitido, esos 85 decibeles, y hay que hablar muy duro, si hay una medición, pues hay que calcular el promedio de exposición en el tiempo, comparar el promedio de exposición con los límites de exposición y decidir si la exposición al ruido puede ser disminuida usando la jerarquía de los controles, como nos dice la 1072 para todos los controles. Eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo, etc. Eliminación del riesgo, un encerramiento, ya, se acabó el ruido. Sustitución, comprar equipo un poco más silencioso, modificar las velocidades, hacer alguna modificación en los equipos para que el ruido que tenemos alto sea un poco más bajo. Controles de ingeniería, apantallamiento, uso de material absorbente, cortinas contra el ruido que detenga las ondas sonoras. Y los controles administrativos, limitar el tiempo de exposición. A menor tiempo de exposición, pues hay menor posibilidad, hacer una rotación de personas, mover las personas lejos de la fuente de ruido, etcétera. O están los elementos de protección personal. Por fin llegamos a los elementos de protección personal. Elementos de protección auditiva. ¿Qué nos dice la legislación colombiana específicamente sobre protección auditiva? Porque lo que vimos ahora de la jerarquía de los controles pues está en la 1072 y es para todos los elementos de protección personal. Pero ¿qué nos dice la legislación colombiana de protección auditiva? Resolución 2400 y 79, 46 años de esta resolución, sigue vigente, sigue vivita y coleando en la mayoría de sus artículos y nos dice en el artículo 177 literal C. Se debe suministrar protectores auriculares para los trabajadores que laboren en lugares en donde se produce mucho ruido y están expuestos a sufrir lesiones auditivas. Y ahí dice uno, ¿y qué es mucho ruido? Porque es lo que me dice la ley. Bueno, esto fue en el 79, posteriormente en el 92, en el 93, bueno, se me fue el año de la norma, la 1792, creo que sí es del 92 o el 94 creo. Nos dice que mucho ruido fue 85 decibeles. Y después la guía de atención integral en salud, en el 2007 nos volvió a decir, sí, mucho ruido son 85 decibeles. Pero ojo, hay que tener en cuenta las frecuencias. Sabemos que los elementos de protección auditiva es la última línea de defensa. Primero deben estar los controles de ingeniería administrativos. Cuando no son posibles, no son factibles, son muy costosos, siempre deben estar. El control del ruido puede no bajar suficientemente el nivel del ruido, cualquier control que se haga de pronto no es lo suficiente, por lo tanto es necesario usar tapones auriculares o protector auditivo tipo copa o tipo campana, como le llaman en algunas partes del país, que son los tipo orejera tipo copa y tapones auriculares que son los protectores de inserción. Yo siempre estaba en contra, ahorita no voy a extenderme mucho con esta jerarquía de los controles, porque dice pues que cuando no es factible y cuando no se puede, entonces recurramos al elemento de protección personal. Y aquí nos contradecimos porque es que el control del ruido pueda que no sea suficiente para dar el nivel, entonces es mejor usar el elemento de protección. Y yo creo que así haya un control del ruido, siempre que vamos a entrar a un área donde puede haber ruido, protector auditivos. Entonces, esa jerarquía como que cambia, que lo primero que usted pone es el protector auditivo, independiente de los controles que usted tenga en el interior de esa área, independiente si el tiempo que va a durar allí, porque usted es un visitante, por ejemplo, va a ser menos de 15 minutos y esos niveles nunca le van a hacer daño a la salud. Pero sin embargo, póngase el protector auditivo. ¿Cuáles son las consideraciones prácticas para una efectiva protección auditiva? Primero, identificar el riesgo, nos lo dice la 1072, identifique, evalúe, caracterice el ruido para poder determinar las condiciones ambientales. Esa es la manera más técnica de hacerlo, caracterizar el ruido, saber cómo es su comportamiento en cada una de las bandas de octava que se puede presentar y que eso también puede afectar y las condiciones que pueden afectar la vida útil del trabajador. Entonces, para esto, ¿qué hay que considerar? Primero, ¿cuáles son los niveles de exposición al ruido? Técnicamente, una medición, pero no es obligatorio. Repito, la ley
no exige, es un requerimiento técnico, no un requerimiento legal. Determine los requerimientos de atenuación de nivel de reducción del ruido del elemento de protección. Si hay un nivel de ruido, pues necesitamos un nivel de reducción del ruido. Podemos posteriormente ver la compatibilidad con otros elementos de protección personal, porque seguramente, además del protector auditivo, hay que usar un casco, hay que utilizar unas gafas de seguridad, hay que usar un respirador, y ese elemento de protección personal, pues puede de pronto, si es un tipo copa, tipo orejera, tipo campana, pues afectar el uso de las gafas o afectar el uso del respirador por el ajuste, etcétera. Entonces hay que ver qué compatibilidad tiene con otros elementos. La comodidad, definitivamente el mejor elemento de protección auditiva es aquel que el trabajador está dispuesto a usar consistentemente durante toda su jornada laboral. Si la persona se lo retira, si no lo introduce bien, si se lo pone ahí sobrepuestico nomás, pues seguramente no va a tener el mejor efecto. ¿Qué problemas de la salud tiene el trabajador? Tiene problemas auditivos, tiene problemas con la piel, tiene problemas de irritación, tiene problemas de inflamación, tiene problemas de presión en la cabeza que no aguanta, tiene problemas en la piel y insertar algo allí en la piel pues le va a ocasionar irritación, rasquiña, etcétera. Hay que considerarlo también. La declaración de conformidad por parte del fabricante es importante, como les decía, pero un fabricante que sea confiable, que si dice esto protege 25 decibeles, en realidad protege 25 decibeles. Y los procesos de capacitación, formación y entrenamiento que son necesarios. El concepto técnico, la instrucción técnica, es que cuando se ha llegado al 50% de la dosis del contaminante ruido, es necesario utilizar protección auditiva. Ahorita hablábamos que la tasa de intercambio donde se duplica el nivel de ruido percibido es 3 decibeles. Si el valor es 85 decibeles, quiere decir que el 50% de la dosis está en 82 decibeles. O sea, 3 decibeles menos, estamos en el 50% de la dosis. Al llegar a 85 ya duplicamos la dosis y llegamos al nivel permitido. Entonces, técnicamente, cuando estamos en el 50% de la dosis, mandatorio, elemento de protección personal. Mandatorio técnico, normalizado para 8 horas. Todo esto, hoy, con las nuevas normas de reducción de la jornada laboral, que ya no tenemos 8 horas diarias de jornada laboral, pues es necesario realizar esos factores de corrección. Entonces, esta atenuación sonora del protector auditivo es uno de los factores principales a considerar en la selección del elemento de protección personal. ¿Cuánto atenúa mi elemento de protección personal para poder llegar a niveles por debajo de los 82 decibeles? Dependiendo del nivel que considere, y por eso es importante, sí es importante conocer técnicamente, no empíricamente, es que me toca gritarle para que me escuche aquí a 1 metro, entonces, pero eso no me dice un valor real. El valor real me lo dice una medición de higiene industrial, pero no es un requerimiento legal. La pregunta es si es un requerimiento legal y no es un requerimiento legal. Entonces, a partir de 82 decibeles, es importante utilizar elementos de protección personal. Normas que me determinan esa tasa de reducción del ruido, Noise Reduction Rating, NRR, ISO 4869, ANSI 319 y ANSI 1216. Pero esta guía de atención integral me dice, vean, y esto es para la tercera pregunta, esas pruebas que se le hacen a los protectores auditivos a través de ISO, a través de ANSI, a pesar de que son muy prestigiosas esas entidades, las pruebas no son confiables, porque es como les digo, tomar 10, 12 personas, hagan las audiometrías con protector, sin protector, y de una vez ese es el nivel de reducción del ruido para el ruido industrial para millones de personas. Cuando las pruebas se hacen en un ambiente controlado, a personas entrenadas en la colocación de los elementos de protección personal, con tonos puros, entonces extrapolar eso es complicado. Entonces, la recomendación que está en la evidencia y en la guía es, vea, réstele 7 decibeles iniciando, réstele 7 decibeles a ese valor que está en el empaque de su protector auditivo. Si su protector auditivo dice 25, no son 25, son 18. Si dice 30, no son 30, son 23. Empecemos por ahí, entonces no se puede restar directamente. Pero adicionalmente, le dice, vea, y dependiendo del protector, si es un tipo copa o tipo campana,
un protector de inserción, ya sea desechable o reutilizable, u otro tipo de protector, también tiene que hacerle un factor adicional de ajuste. Por ejemplo, para el tipo copa, tipo campana, si el nivel de ruido está en 98 decibeles y tengo un protector auditivo de 25 decibeles tipo copa, debo creerle el 70%, el 75%, perdón, y el 25% no le creo. ¿Qué quiere decir? Que a los 98 decibeles, perdón, a los 25 decibeles que protege, le resto los 7 y le saco el 75% porque es la confiabilidad que me da. ¿Por qué? Porque así está estimado en los estudios y en las tablas que realiza. Entonces, a 98 decibeles le resto 13.5 y me da 84.5 decibeles. Entonces, no son 25, sino en realidad son 25 menos 7, me daría 18 por el punto 75, da 13 a algo y me da 84.5 en realidad. Si es de inserción, más grave todavía, porque me puede mostrar mayor nivel de reducción del ruido, pero le creo menos, le creo la mitad. Entonces, puede ser 29, le resto 7, son 22, la mitad son 11, se los resto a los 98 que está en el ambiente y me da 87. Y cualquier otro tipo de protector, para mi concepto particular, por ejemplo, estos automoldeables en silicona, porque esos no son los de inserción formable que menciona la norma, o cualquier otro tipo, una diadema apenas con poco punto de contacto con el canal auditivo, con el área de audición, pues a ese apenas se le cree el 30%. Puede mostrar mucha protección auditiva, pero en realidad la reducción del ruido es mucho menor. Consideraciones para cuando muchas personas dicen, bueno, pero podemos usar doble protección auditiva. Claro que sí, y eso entonces me duplica. Si tengo uno 25 y el otro 28, pues es como si tuviera 53. No. Cuando hay doble protección auditiva, hay que, de los dos, a los dos, el que tenga mayor protección se le resta 7. Y después se le saca el porcentaje que le crea. Por ejemplo, si el mayor es de inserción, se le saca el 50% y a ese resultado se le suma 5. Y esa es la suma combinada de la protección que recibe el trabajador. ¿Ok? Muy importante tener en cuenta, como lo mencioné, la compatibilidad con otros elementos de protección personal. Si hay riesgo eléctrico, pues el elemento de protección auditiva no debe tener componentes eléctricos. Si hay riesgo químico, pues no debe ser susceptible a la degradación por las sustancias químicas. Si hay altas o bajas temperaturas, seguramente para altas temperaturas un protector auditivo tipo campana va a ser más sofocante, la transpiración, etcétera. Para bajas temperaturas, en cambio, de pronto puede favorecer más porque ayuda a proteger del calor. Es muy importante considerar que la comodidad influye en el tiempo de uso influye en la protección y el peso, materiales terminados, etcétera, influyen en la comodidad. Enfermedades de la piel o el oído también influyen en el uso. Entonces, estos tips son para poder determinar, vea, pues, este es cómodo, este no es cómodo, este aprieta, tengo enfermedad de la piel, no puede ser de inserción, etcétera, porque como les digo, finalmente el mejor elemento de protección personal es el que el trabajador está dispuesto a usar consistentemente durante toda la jornada laboral. Los de inserción y los tipo campana tienen ventajas y desventajas múltiples. No hay uno que sea mejor que otro, así aparentemente uno tenga mayor protección que el otro, pero como les digo, vuelvo y repito, reitero, el mejor elemento de protección es el que uno está usando todo el tiempo que está expuesto al ruido. Ventajas de inserción, muchos modelos compatibles, la compatibilidad con otros elementos de protección personal es perfecta, reutilizables o desechables, son fáciles de usar, transportar, guardar, pero ¿qué desventajas tienen? Vienen por tener un solo tamaño y todos tenemos un tamaño de canal auditivo diferentes. Se pueden salir con movimientos de la mandíbula, cuando uno habla, cuando uno gesticula, pues se puede salir, o sea, pierden el sello, por lo tanto la protección, se pueden perder fácilmente, no pueden ser usados si hay una infección en el interior del canal auditivo. Y los de tipo campana o tipo copa, ventajas, único tamaño, fácil de colocar y poner, abro la diadema, lo ajusto y quedó.
la colocación es muy rápida, la atenuación queda uniforme en ambos oídos porque el sello es consistente en ambos oídos. Pueden haber partes de repuestos como almohadillas, los elementos que van contra la cabeza, modelos variados, mayor atenuación a frecuencias altas. Y las desventajas, precisamente esa ventaja del único tamaño también es desventaja, es incómodo en áreas calurosas, difíciles de transportar, muy voluminoso, interfiere con otros elementos de protección personal, por ejemplo un casco, entonces hay que colocarle un dispositivo de ajuste a los cascos, incómodos y pesados pueden llegar a ser durante toda la jornada de trabajo. Entonces, reitero, tal vez para el mensaje final, el mejor elemento de protección personal es aquel que el trabajador está dispuesto a usar en toda la jornada laboral. ¿Cómo se selecciona el mejor elemento de protección auditivo? Una medición, pero ojo, no es un requerimiento legal. Hacer el cálculo de la caracterización del ruido, el cálculo para poderlo contrastar contra la reducción del ruido del elemento de protección personal y así hacer ese proceso de selección. Bueno, señores, les queda ahí la bibliografía. Mientras reviso preguntas, los dejo con Paola para ver el sondeo final. Paola, vamos con el sondeo, por favor. Listo, ingeniero. Sí, señor. Vamos a dar entonces inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. ¿Los elementos de protección auditiva requieren por ley realizar medición de ruido? A, verdadero, B, falso. Daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, 32%, B, falso, 68%. Ingeniero, esta primera pregunta, ¿cómo nos fue? Bueno, nos fue muy bien, logramos revertir la tendencia de inicialmente el falso era el 6%, subimos al 68%. Desafortunadamente no hay un requerimiento legal. Repito, es lo técnicamente correcto, pero no hay un requerimiento legal para que obligue a realizarlo de esta manera. Ok, ingeniero, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. ¿Los elementos de protección personal auditiva requieren certificar la protección? A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos resultados. Bueno, mientras tanto voy contestando la pregunta de Fabiola Giraldo. Dice, buenas tardes, profe. Y entonces, ¿qué hace un jefe cuando la persona no obedece a ponerse el elemento de protección que porque no le gusta, que le moleste? En caso que hace uno con ese problema de esa persona, ¿usted qué haría? Es bastante complejo eso normalmente, lograr que las personas, gracias Fabiola por la pregunta, que las personas usen un elemento de protección es bastante complicado. Hay herramientas para lograr que esta persona haga caso, desde las pedagógicas y académicas hasta las disciplinarias por incumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Usted fácilmente puede hacerle los correctivos disciplinarios administrativos que correspondan. Pero más allá de eso, es involucrarlo en los procesos de selección. Hay una amplia gama de elementos de protección auditiva que sí o sí el empleador debe suministrar, y muchas veces cuando la persona se involucra no usa el elemento de protección, pues, como lo mencioné ahí, porque no le parece cómodo, porque le aprieta, porque lo acalora, porque le irrita por esto, pues es involucrarlo en el proceso de selección y ahí pues de pronto puede llegar a sentir mayor responsabilidad. Con procesos de formación, capacitación, motivación, etcétera, pues esa sería la primera herramienta a utilizar. Y si todo eso falla, pues finalmente está la responsabilidad y la obligación del como empleado es obedecer las normas de seguridad y el uso de elementos de protección a una norma, y si la incumple, pues van las sanciones. Listo, ingeniero, muchas gracias. Estos son los resultados. A, verdadero, 38%, B, falso, 63%. Esta segunda pregunta, ¿cómo nos fue, Inge? Bien, volvimos a revertir esa tendencia, 63%. Deberían ser certificados, no hay una norma que los certifique. Por un lado, hay normas que determinan cómo deben ser las pruebas, pero no cómo debe ser un proceso de certificación. Y tampoco existe el requerimiento legal de que sean certificados. Muy bien. Listo, Inge, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. ¿El NRR, el protector auditivo, se resta directamente al nivel del ruido para conocer la atenuación? A, verdadero, B, falso. 15 segundos y conocemos los resultados. Bueno, y aprovecho para
contestar la inquietud de María Consuelo Blanco, creo que es Caselles. Dice, en el caso de que una persona esté expuesta a un motosoldador de 4 o 5 horas diarias, generalmente le decimos al trabajador que utilice doble. Esto es indicado, habría que determinar el nivel de ruido del motosoldador. Es difícil determinarlo y para una protección doble sí o sí es importante tener ese estudio de ruido que me puede indicar el nivel de ruido para poder verificar si requiere doble protección o de pronto con una sola, con los cálculos que mencionamos aquí, los porcentajes que se debe disminuir al nivel de reducción de ruido de acuerdo a la guía de atención integral, pues se realiza. Entonces, sin tener el nivel de ruido es difícil determinar si requiere o no una doble protección. Listo, ingeniero. Gracias. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A verdadero 50%, B falso 50%. Uy, ingeniero, ¿esta cómo nos fue? Pues fue mitad y mitad, pues no fue la mitad bien y no fue la mitad mal. No se puede, pero pues mejoramos bastante en los porcentajes, por lo menos convencí a bastantes. No se puede restar directamente el nivel de reducción del ruido. La guía de atención integral para hipoacusia neurosensorial inducida en el ruido nos da las fórmulas para poder castigar, por llamar de alguna manera, el nivel de reducción de ruido que trae el protector auditivo y hacer el nivel de reducción estimado real para poderlo restar al nivel de ruido que hay en las áreas de trabajo. Listo, perfecto, ingeniero Patarroyo. Muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos veremos en futuras oportunidades. Claro que sí, Paula. Muchas gracias a ti por tu apoyo, al ingeniero Pablo ahí por la parte técnica de la transmisión y a todos pues los esperamos en las siguientes acciones educativas. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias por su interés y por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Inge. Para todos nuestros asistentes los invitamos a ver el siguiente video. La familia es el primer espacio de cuidado. Y en el encuentro de familias seguras de Positiva Compañía de Seguros, lo celebramos aprendiendo juntos a protegernos. Acompáñanos a vivir una experiencia inolvidable con rumboterapia, globoflexia, demostraciones con bomberos, personajes animados, rifas, premios, refrigerios, souvenirs y muchas sorpresas más. A través de estaciones lúdicas e interactivas, aprenderás sobre gestión emocional, salud mental, prevención de accidentes en el hogar, cultura ambiental y compromiso familiar. Convierte el aprendizaje en una experiencia divertida y transformadora. Escanea el código QR en pantalla, selecciona tu ciudad, inscríbete y participa gratis. Así de fácil es hacer parte de esta gran experiencia. Nos vemos muy pronto en tu ciudad. Queremos hacerle esta gran invitación para todas las familias de Mocoa y Leticia a que se animen a participar con nosotros de este evento de Familias Seguras, un evento del cual pueden participar con todo su núcleo familiar. Estaremos en Mocoa este sábado 7 de junio. Pueden aprovechar este espacio para compartir con su familia. Recuerden, este sábado 7 de junio. En Leticia, 14 de junio. Así de fácil es hacer parte de esta experiencia. Escanea el código QR que aparece en pantalla, selecciona la ciudad de tu interés, inscríbete y participa. Recuerda, es certificado y no tiene costo. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que los puedan desarrollar con nosotros. O si es por allá, si a las 5 de la tarde. A descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándonos con el siguiente video de los hubs de innovación que ofrecemos para nuestros afiliados. Recuerda, estamos disponibles en Bogotá y Medellín. En el chat encontrarán el enlace para la inscripción. Selecciona tu ciudad, no esperes más y participa.
Que tengan un excelente día. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!